Kodak y cómo destruyó su propio invento, la cámara digital. A finales del siglo XIX, la fotografía era un arte reservado para expertos. Procesar una imagen requería equipos voluminosos, químicos delicados y mucho conocimiento técnico. Entonces llegó George Eastman, un joven emprendedor con una visión: hacer de la fotografía algo accesible para todos. En 1888 fundó Eastman Kodak Company con un producto revolucionario, una cámara simple precargada con un rollo de película, que el usuario solo debía apuntar, disparar y luego enviar a la fábrica de Kodak para revelar. Su eslogan lo decía todo: usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Esta filosofía democratizó la fotografía. Kodak no vendía solo cámaras, vendía momentos, recuerdos, familia. Con los años, perfeccionó la producción de rollos, cámaras de bolsillo e incluso tecnologías para cine. Se convirtió en sinónimo de fotografía. Para mediados del siglo XX, Kodak era una de las empresas más poderosas del planeta, con presencia global, miles de empleados y un dominio aplastante del mercado. Pero esta historia no es sobre el ascenso de Kodak. Es sobre cómo tras tocar el cielo, su imperio se desmoronó, irónicamente no por una amenaza externa, sino por una invención propia: el joven ingeniero y la cámara del futuro. En 1975, un ingeniero eléctrico de 24 años llamado Steven Sasson trabajaba en los laboratorios de Kodak en Rochester, Nueva York. Su tarea era investigar sensores de imagen conocidos como CCD, Charge Coupled Devices, desarrollados por Bell Labs. Sasson tuvo una idea osada: ¿y si se pudiera capturar una imagen sin película? Usando partes electrónicas disponibles en el laboratorio y una lente de cámara Super 8, construyó un dispositivo experimental que capturaba imágenes en blanco y negro con una resolución de apenas 0.01 megapíxeles. Era una caja tosca, del tamaño de una tostadora, que guardaba las fotos en una cinta de casete. Se necesitaban 23 segundos para capturar y procesar una sola imagen, pero funcionaba. Era la primera cámara digital. Sasson presentó su prototipo a los directivos de Kodak. La respuesta: fascinación y miedo. Su invento era brillante, pero amenazaba el corazón del negocio: la venta de película. El dilema del innovador Kodak no era una empresa ignorante, sabía que la tecnología digital podía cambiarlo todo. Incluso encargó estudios internos que mostraban que las cámaras digitales probablemente dominarían el mercado en un par de décadas. Pero esa visión generaba un dilema: si Kodak lideraba la revolución digital, ¿cómo reemplazaría las jugosas ganancias del negocio de película, que representaba el 90% de sus ingresos? Los ejecutivos enfrentaban una paradoja: innovar significaba destruir su propio negocio, así que decidieron almacenar la tecnología. Continuaron desarrollando cámaras digitales en secreto, pero sin sacarlas al mercado. Su esperanza era que la transición fuera lenta y que tuvieran tiempo para adaptarse, pero la tecnología, como el tiempo, no espera a nadie. Competencia implacable. Mientras Kodak dudaba, otras empresas avanzaban. Sony lanzó la Mavica en 1981, una cámara electrónica que grababa imágenes en disquetes. Más tarde, compañías como Canon, Nikon y Fujifilm abrazaron lo digital con entusiasmo. Kodak, en cambio, se aferraba a su oro, la película fotográfica. Aunque intentó lanzar algunos productos digitales a finales de los 90, como la DC-40, lo hizo con poco entusiasmo. Carecían de visión de ecosistema, no pensaban en el software, la edición o el almacenamiento en línea. La competencia tampoco solo venía de fabricantes de cámaras. Aparecieron nuevas amenazas, empresas tecnológicas que pensaban la fotografía de forma distinta. Apple lanzó iPhoto, Google lanzó Picasa y luego llegaron los smartphones, el golpe del teléfono inteligente. Cuando Apple lanzó el iPhone en 2007, Kodak todavía tenía una importante presencia en el mercado de cámaras digitales, pero cometió un error fatal. No entendió que el futuro de la fotografía no era la calidad, sino la conveniencia. El iPhone y sus sucesores hicieron que millones de personas dejaran de comprar cámaras dedicadas. Ahora tenían una cámara decente siempre en el bolsillo, con acceso instantáneo a redes sociales. Kodak no tenía forma de competir en ese mundo, no tenía una plataforma, no tenía un sistema operativo, no tenía una red social. Su ADN estaba en el hardware físico, no en el software ni la experiencia digital. Su presencia comenzó a diluirse, las ventas de películas se desplomaron, las cámaras digitales baratas fueron absorbidas por los teléfonos, y Kodak, que había sido pionera del cambio, se quedó atrás. La bancarrota. En enero de 2012, Kodak se declaró en bancarrota. Fue un golpe devastador. Una de las empresas más emblemáticas de Estados Unidos, que había empleado a más de 140,000 personas, había fracasado no por no innovar, sino por no atreverse a liderar su propia innovación. Intentó reinventarse vendiendo patentes, entrando al negocio de impresoras y luego incluso en blockchain y farmacéuticas.
pero la gloria nunca volvió. Kodak pasó de ser una empresa amada por generaciones a convertirse en caso de estudio en universidades de negocios de todo el mundo, un símbolo de lo que ocurre cuando una empresa se enamora demasiado de su modelo actual y olvida que innovar también implica asumir riesgos. Las lecciones de Kodak. La historia de Kodak nos deja muchas enseñanzas. Innovar no basta. Kodak inventó la cámara digital, pero no supo qué hacer con ella. El miedo al cambio puede matar. Proteger un negocio rentable a corto plazo puede condenar a una empresa en el largo plazo. La disrupción viene de fuera. Kodak temía a Sony, pero no vio venir a Apple. La cultura empresarial importa. Si los líderes no están dispuestos a cambiar, la innovación muere en los laboratorios. Kodak apostó por la seguridad, esperó demasiado, y cuando quiso reaccionar, el mundo ya había cambiado, un futuro incierto. Hoy, Kodak sigue existiendo, pero como una sombra de lo que fue. Vende impresoras, cámaras industriales, licencias de su marca y hace esfuerzos por reinventarse en sectores como los productos químicos. En 2020, durante la pandemia, incluso fue noticia por recibir un préstamo del gobierno estadounidense para fabricar ingredientes farmacéuticos. El anuncio causó revuelo, pero luego fue cancelado por sospechas de irregularidades bursátiles. Aunque ha hecho intentos en criptomonedas y NFTs, parecen más maniobras de supervivencia que una visión clara de futuro. La marca Kodak aún despierta nostalgia, pero su historia sigue siendo una advertencia. El futuro que no fue. Imagina un mundo donde Kodak hubiera lanzado la primera cámara digital comercial, donde hubiera creado su propio ecosistema de software, almacenamiento en la nube, redes sociales, donde hubiera liderado la fotografía móvil. Tal vez hoy, en lugar de Instagram, usaríamos Kodagram. Tal vez en lugar de Google Fotos, usaríamos Kodak Cloud. No ocurrió. La cámara digital no mató a Kodak. Fue su miedo, su falta de visión, su apego al pasado, porque a veces lo que te hace grande es lo que te impide cambiar.